Vale, pues buenos días a todos. Pues en la sesión de hoy yo creo que relativamente cortita, pues seguimos con la sección de la producción del plusvalor relativo, específicamente pues los acápites 6 de la teoría de la compensación respecto a los obreros desplazados por la maquinaria y el séptimo, pues la repulsión y atracción de los obreros al desarrollarse en la industria maquinizada y bueno, el caso específico de la crisis de la industria algodonera. Así que bueno, vamos a empezar. Lo primero, sobre la teoría de la compensación, pues lo primero que dice Marx es que hay pues, varios economistas burgueses y pues cita a Mill, al hijo del padre, a Torrens, a Senior, a McCulloch y bueno, a Ricardo le cita medio positivamente porque dice que al principio, bueno, que comparte esta opinión, pero que luego, digamos, la descarta. Entonces, pues, básicamente la teoría de la compensación vendría a ser pues una tesis, ¿no? En la que pues lo que haría la maquinaria sería liberar el capital o liberar, pues digamos, la mano de obra o tal como se debe decir, del obrero que es desplazado por el uso de la maquinaria. Y Marx, pues en este caso, pues como un poco para rebatir esta cuestión, pues utiliza dos contraejemplos. El primer caso es pues, en el que el capital es constante, en el cual dice que pues, no hay ningún desplazamiento, sino pues eso, más bien una reordenación pues, en la composición que tiene el capital. O sea, es decir, pues creo que el ejemplo que pone son 3.000 libras en capital variable y 3.000 libras en capital fijo, pues que si se introduce la maquinaria y dice, pues por ejemplo, en 1.500 libras más en maquinaria, que se reducen 1.500 libras pues, de trabajadores, pues que el final sigue siendo 6.000 libras, lo que pasa pues que ahora me da la proporción ser 50-50, 75-25. Y luego pues el otro contraejemplo, que yo creo que es el caso igual más real, vendría a ser el caso en el que realmente si se libera capital, es decir, que se requiere menos libras, o sea, menos de esas 6.000 libras que tiene al principio, pero en ese caso lo que dice es que esa liberación es básicamente, o en cierto punto de vista, un poco relativa, porque sí, dice, pone un ejemplo que, claro, sí, que se libera, no voy a poner las cuentas exactas, pero bueno, dice algo así como que sí, que al final de todo el proceso se acaban liberando 500 libras, pero que, claro, que lo que se está liberando ahí en realidad son 500 libras, pero que ese sueldo es un equivalente a 16 trabajadores, cuando realmente los que se están despidiendo pues son 50. Entonces, no es una liberación en ese sentido como tal. En cualquier caso, lo que ocurre, que luego es a lo que viene, yo creo, Marx a entrar más, es que la liberación fáctica que ocurre cuando se introduce la maquinaria es que se libera de los medios de subsistencia de esos obreros, es decir, anula su conexión con los medios de subsistencia, como pues ya hemos visto hasta ahora y pues bueno, es un poco sabido, pues el proletariado la única mercancía que tiene, en un principio está claramente, es la fuerza de trabajo, entonces pues si no pueden de su fuerza de trabajo porque es liberado del proceso de producción por la introducción de la maquinaria, pues básicamente lo que ocurre es que no tiene nada que vender, entonces luego no puede comprar nada, entonces no tiene medios de subsistencia, entonces pues se muere de hambre. Básicamente hablando en términos muy claros. Entonces en ese sentido, aquí Marx también hace una... Aquí tiene un párrafo que a mí me resulta un poco, o bueno, por lo menos o sea, no incorrecto, pero me resulta un poco confuso en la forma que tiene de argumentarlo, porque creo que no lo acaba de justificar de todo bien, aunque bueno, yo creo que sí que tiene sentido lo que dice, que viene, justo es el párrafo que viene después de la nota de los editores de la 183, que dice que claro, que pues que esos 1.500 pues, libras convertirse en maquinaria, que él los llama, me hace un poco de gracia porque los llaman papeles de empapelar, le llama dinero, pero bueno, dice que, claro, que una vez pues pues el obrero ya saben de su fuerza de trabajo, pues ese dinero, digamos, es suyo, ese dinero no se le contrapone como capital, sino o sea, como mercancía, que lo que se le estaba contraponiendo en un principio, o sea, lo que se le contrapone realmente no son esos 1.500 de dinero en sí, sino lo que es convertido en maquinaria. En cualquier caso, lo que dice que, pues, como bien he dicho antes, si no tienen nada que vender, en este caso sufra de trabajo, no tienen nada que comprar, y entonces, como no tienen nada que comprar, pues lo que ocurre es que hay una demanda reducida, que esto, pues bueno, aquí podría ser interesante entrar en cuestiones, pues eso, como pues, temas
del Fordismo y tal, de cómo pues en un momento pues el paradigma económico es, digamos, hay que pagar bien a los obreros para que puedan comprar cosas, entonces pues la economía, digamos, no se paralice, pero bueno, ese es otro tema. En cualquier caso dice eso, que hay una demanda reducida, entonces como hay una demanda reducida, pues baja el precio de las mercancías. Y aquí a mí es lo que me parece que yo, mi opinión no acaba como de argumentarlo, o por lo menos no tanto como me gustaría a mí, digamos, la concatenación o, o los colorarios de los que, del punto del que parte, que es que dice, claro, cuando esto ocurre, que es el bajo precio de las mercancías, pues que ocurre de manera prolongada, pues lo que acaba ocurriendo es que se da un desplazamiento de los obreros ocupados en la producción de las mercancías. Y yo aquí, o sea, no explica por qué ocurre esto, a mí se me pueden ocurrir pues, muchos factores. Por ejemplo, uno de ellos es, pues yo qué sé, porque si hay bueno, pues hay que decir que es lo que se ha vivido aquí con muchas crisis, pues cuando hay una demanda reducida, pues lo que pasa es que no se produce, no se vende, entonces se despiden obreros, entonces pues bueno, se liberan más obreros, aparte de los que la máquina libera originariamente. O sea, esto se me puede ocurrir, digamos que es un factor de que lleva que el bajo precio de las mercancías acabe desplazando a los otros obreros. Pero bueno, en cualquier caso, pues la conclusión final de esto es que, pues, que la introducción de la maquinaria no solo afecta o no solo desplaza a los obreros, pues yo qué sé, en el sector de la siderurgia, sino también a los otros sectores. Una vez ocurre esto, bueno, a la vez de que ocurre esto, pues lo que nos viene a decir es que, pues básicamente, que los capitales pues empiezan pues a pugnar por ese capital que ha sido liberado, pues para invertirlo en otros pues, sectores o en otras ramas de la industria. Y lo que el proceso en esto acaba ocurriendo, que es, yo creo que es una típica cosa que muchas veces se escucha, ¿no? Que es como, pues yo qué sé, igual en España un ejemplo que se me puede ir ahora mismo se le caza de pronto, pues eso, que es el caso de las minas de carbón. Dice, claro, es que esos obreros de las minas de carbón lo que habría que hacer no es despedirlos y ya está, sino recolocarnos en otras industrias, cosa que pues sería posible, pues yo qué sé, si España fuera un régimen socialista, por decirlo una cosa. Yo, igual ni siquiera socialista, igual un poco socialdemócrata en plan bien. En plan bien o en plan, no, eso ya es otro tema, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso lo que ocurre cuando pues, no hay una regulación de esto o no, digamos, se gestiona esto de manera pues, racional, lo que acaba pasando es que esos obreros, encima, como ya hemos visto en anteriores capítulos, debido a también a esa propia maquinaria, tienden a la hiperespecialización en una cosa, no tienden a desarrollar pues, sus facultades de manera, vamos a llamarlo, amplia. Entonces, pues muchos de ellos, pues yo que sé, saben accionar una máquina o saben hacer una tarea muy específica, pues al final esto lo que acaba pasando es que sí, que la tecnología trae nuevos puestos de trabajo, pero no se da, digamos, de manera automática en el que los obreros que son expulsados de una rama industrial que introduce maquinaria, introduce tecnología de algún tipo, eh, se van a otra rama industrial, sino que, por así decirlo, yo lo entiendo tal y como lo explica, lo que acaba pasando es como una especie de relevo generacional, es decir, que pues los hijos de estos obreros que han sido desplazados o las hijas de estos obreros que han sido desplazados, pues, lo que acaba ocurriendo es, pues yo qué sé, que te harán otra formación de acuerdo con las necesidades del capital en ese momento o a la introducción de esa maquinaria. Entonces, esos obreros que son desplazados originalmente, pues básicamente sucumben porque no, bueno, se convierten en otro término que se usa bastante, en parados crónicos, que yo creo que esto es una cosa que, digamos, se puede, pues, hoy en día en España se puede afirmar bastante bien. En cualquier caso, lo que aquí Marx apunta, y a mí me parece que también apunta bastante bien, porque creo que esto también rebasa un poco el análisis de la maquinaria y que puede ser interesante para un análisis en general de cualquier cosa, es quizá algo así de que la maquinaria que no es responsable de que esos obreros se liberen de los medios de subsistencia. Es decir, la máquina naturalmente, o la máquina en sí, por así decirlo, la máquina como tecnología, lo que hace es liberar de trabajo. O sea, entonces, en ese sentido, lo que dice es que al introducir la maquinaria, lo dice literalmente, dice la sociedad dispone de tantos o más medios de subsistencia que antes para los obreros desplazados. Y luego dice las contradicciones y antagonismos inseparables del empleo capitalista en la maquinaria no existen, que es lo que dicen o a lo que lo achacan los economistas burgueses hoy en día y de la época de Marx diría también. O sea, bueno, hoy en día diría yo también, y en la época de Marx, pues lo dice el propio Marx. Luego, pues sigue diciendo, ya que no provienen de la maquinaria misma, sino utilización capitalista. O sea, es decir, que el problema no es de la maquinaria en sí, la maquinaria como algo natural, vamos a llamarlo, o como cosa que aparece de repente, sino
digamos, de esa maquinaria cómo pues, se regula socialmente. Y esto, yo creo que aquí se introduce una cuestión importante, porque yo creo que es un fallo que se tiende a hacer y que nosotros también muchas veces, incluso la gente que se autodenomina marxista, tiende a hacer repetidamente, aunque a veces no es consciente, pero otras veces yo creo que incluso conscientemente lo suele hacer, tiende como a achacar, digamos, las propiedades naturales de las cosas como el problema de eso, o el problema o no problema, digamos, o sea, es decir, a la naturalidad o a la propiedad intrínseca de esa cosa le acaba achacando cosas que son fruto no digamos, de la esencia esa, sino de la relación social en la cual pues está inserta. Esto pues se me puede ocurrir que, pues no sé, puede servir para muchos, yo qué sé, ejemplos. Yo qué sé, por ejemplo, el trabajo mismo. O sea, quiero decir, el trabajo mismo, pues en el caso pues capitalista, pues evidentemente es algo bastante pues, enajenante, peyorativo, pues no muy positivo, pero pues yo qué sé, el trabajo como tal, pues como entre otras cosas ya habíamos visto esto en el año pasado y también lo hemos visto aquí, que yo creo que hay un continuo en este, digamos, el trabajo es lo que caracteriza al ser humano como tal. O sea que ahí, pues bueno, pues es un ejemplo que se me ocurre, pero bueno, puede haber otros más polémicos que no voy a citar. Entonces aquí, pues bueno, acaba llegando, después de todo esto, del empleo capitalista de la maquinaria, acaba llegando pues a decir que puesto que todo el producto de las máquinas es más barato que el producto manual del mismo tipo desplazado, se sigue por ahí de una ley absoluta, que no todo es una ley absoluta. Bueno, yo por lo menos no entiendo que todo esto sea una ley absoluta, pero lo he metido en la misma subsección porque está en el mismo párrafo, básicamente. Pero bueno, básicamente ahí lo que dice es que, pues, que cuando se emplea la maquinaria, lo que ocurre es que si se produce una cantidad igual de producto, pues lo que ocurre es que se hace con menos trabajo. Que el aumento de trabajo que requiere hacerse medio de producción, ya sea la máquina misma o, digamos, o los recursos naturales que gasta, tiene que implicar o sea, tiene que ser menor que la reducción de trabajo al emplear esa máquina. O sea, llamarlo por mera eh, matemática termodinámica. O sea, quiero decir, si yo introduzco una cosa que tardo 5 veces más en producir que lo que hacía antes, pues no lo utilizo, sigo produciendo como producía antes. En cualquier caso, también sí suele decir, dice que lo que suele ocurrir fácticamente, y que suele ocurrir fácticamente, es que se produce más masa con menor número de postoperarios o de obreros, que es lo que suele, yo diría que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos. Y que bueno, esto también pues contrae un aumento de la materia prima, pues que eso también lo hemos visto en anteriores compensaciones, pues se producen más cosas, pues para producir más zapatos, pues necesito más cuero que antes, pues porque soy capaz de producir 5 zapatos cuando antes solo era capaz de producir 2. Entonces pues necesitaré, yo qué sé, 5 pieles de ciervo en vez de 2, por decir algo. No sé cómo se producen mocasines con pieles de ciervo. Vamos, un ejemplo. En cualquier caso, aquí empiezan a enumerar, yo diría que es como una serie que hay, luego hay aquí algunas menciones que yo creo que son interesantes, que sí se podemos entrar más adelante, pero bueno, una serie de efectos que trae pues la introducción de la industria mecanizada. El primero es pues que evidentemente, pues por lo que he dicho, lo que acabo de decir, que aumenta la producción en las ramas que pues, proveen de medios de producción a la industria que ha introducido la maquinaria, porque se producen más cosas, se necesitan más materias primas, se necesita incluso la propia maquinaria, entonces que eso también crea lo que llamamos pues, un nuevo tipo de obrero, que son los obreros productores de máquinas. Aquí me parece, creo que es aquí, sí, es aquí, que me parece bastante interesante también el paralelismo que hace, en este caso, o sea, que ya no habla solo, digamos, de logísticamente, sino que dice que el avance de la hilandería de algodón, lo que creas como industria, la cría de esclavos en Estados Unidos. Creo que dice en los estados limítrofes de los estados que no eran esclavistas. Un poco también por la misma razón, citada, pues aumenta la demanda de industrias artesanales, porque bueno, igual hoy en día no es tan típico, pero bueno, se entiende que pues en esa época pues igual sí era más típico, pues es que se introducen ciertas nuevas pues tecnologías en ciertas ramas, mientras en otras pues todavía no, todavía igual tiene una característica pues, yo que sé, más gremial, artesanal, etcétera, etcétera, y eso pues lo que hace es que se aumente la demanda y que se tenga que aumentar, aunque bueno, luego bien, como bien dice, lo que acaba ocurriendo eventualmente, por ejemplo, también en el caso de algodón que vuelve a introducir, es que, pues que claro, aumenta de repente un montón el número de gente que se dedica a los telares, hasta que pues eso se acaba introduciendo
no sé dónde está, porque lo he perdido, bueno, las jennies que se suelen llamar, el torno este para hilar, entonces pues claro, llega un momento pues, que ya no son necesarios tantos hilanderos, entonces pues eso acaba colapsando, por así decirlo. La extensión de esta empresa maquinizada también introduce nuevas ramas porque impulsa pues, la división del trabajo, pues, o sea, socialmente, aunque el capitalista se apropie de ello, socialmente, pues cada vez menos gente es necesaria pues, para producir medios de subsistencia o medios de subsistencia o no medios de subsistencia, pero bueno, lo que es, bueno, cualquier cosa que se esté produciendo antes, entonces pues eso básicamente lo que hace es, por decirlo muy simplemente, es crear una población excedente que de algo tiene que vivir cuando no se muere, que es, por cierto, lo que ocurría en muchos casos en esa época, que es que literalmente se morían de hambre cuando introducían avances en la tecnología. Pero bueno, pues, o sea, este es un colorario un poco obvio, visto también que la propia maquinaria, como hemos visto en anteriores capítulos, pues es propio fruto o impulsor de esa división del trabajo. También aumenta el plusvalor, que esto pues ya lo hemos visto anteriormente, pero esto específicamente pues lo que genera es, pues claro, que alimenta pues, probablemente la clase capitalista como tal, y entonces esto pues lo que lleva como, por así decirlo, pues, como conclusión es pues, que también aumentan las necesidades pues, de productos de lujo para alimentar a esa propia clase capitalista, aunque estos productos de lujo pues, no sean artículos pues eso, de necesidad. Esto también es curioso, que bueno, esto también se puede bueno, llevar a otro lado, que igual es meterme en ello, pero es curioso la mención que hace a la cita que hace Engels, que es que como los obreros que especialmente pues, trabajan en estas industrias, trabajan en condiciones muy precarias. Que esto, por ejemplo, puede ser un debate interesante porque yo alguna vez he tenido el debate, que en este caso aquí Marx yo diría que un poco le contradiría, de por qué en los sectores en los que precisamente se producen cosas que no tienen que ver con artículos de necesidad, es decir, que no tienen que ver con la reproducción de la fuerza de trabajo del obrero, son precisamente las ramas donde más, o directamente en las ramas no industriales, por ejemplo el funcionario, donde no se produce ya directamente valor, son precisamente los sitios donde pues, mejor condiciones de trabajo tienen, porque no tienen esa necesidad, porque no hay una producción de valor, pues digamos, de exprimir hasta la última hora del obrero, aunque bueno, en este caso, por ejemplo, esa argumentación iría en contra, pero bueno, y más digo, porque yo es un debate que he tenido varias veces con varias personas, que igual no da mucho al hilo igual, pero a mí al menos me lo ha recordado. También al hilo de con las clases capitalistas nuevas que cree que hay que alimentar, también produce un aumento de las clases domésticas, que esto podría parecer un poco contradictorio, porque pues, si el capitalismo hace algo, pues es, de cierta manera, pues eso, liberar pues, de esa, pues, de esa pues, igual relación personal que pues, podría haber pues, eso, con el noble, con el rey, con etcétera, etcétera. Pues lo que hace es también pues, crear algo todavía más, pues unas clases domésticas pues, en forma, pues, yo que sé, de criados, pues, de pestones, pues yo que sé, el peón de la caza, del que cuida a los perros para que vaya pues el señor de la fábrica pues a cazar ese gorriones cuando se aburre, etcétera, etcétera. Pero bueno. Y bueno, y también que, para que no se me olvide, esto también pues tiene que ver con, pues también, o sea, o también otro de los efectos de la industria maquinizada es que pues aumenta pues la industria de transporte y otros ramos de la producción nuevos que pues no son inmediatamente lucrativos, pero bueno, pueden ser en un futuro. Esto también se aplica a la industria de transporte porque pues, el transporte no es inmediatamente, de hecho es una inversión muy grande en general, todo pues, la inversión que se tiene que hacer en este tipo de infraestructuras. Y con esto, si no me como nada, creo que pues, la cápita ya estaría. Así que pasamos al siguiente, que es repulsión y atracción de los obreros al desarrollarse la industria maquinizada. Y bueno, pues aquí empieza básicamente, pues eso. El primero, que yo no sé, ahora mismo no recuerdo, pero bueno, diría que ya lo ha mencionado alguna vez, pues que los obreros y los campesinos, pues bueno, no sé si lo ha mencionado Marx, pues lo hemos mencionado nosotros en alguna otra sesión, pues que en un principio, pues eso, que los obreros cuando se introduce la maquinaria, o los campesinos cuando se introduce la maquinaria, pues reaccionan esos obreros de esas artesanías pues lentamente o con bastante contraposición a esas máquinas, o sea, que dice más que eso, que deploran
la esclavitud del propio obrero fabril, pero más allá de eso, dice pues que uno de los procesos que ocurre aquí también es que puede haber una reducción relativa y absoluta de obreros, es decir, pues en el número total de obreros que hay o en la proporción que se utiliza pues para producir ciertas cosas, que pueden ser dos cosas que pueden ocurrir a la vez o no. O sea, si me dan varios ejemplos, creo que no tiene mucho más, pues eso, más recorrido. Luego también menciona, esto creo que está ya mucho más adelante, un segundo. Bueno, antes de pasar de eso, ahí también hay un párrafo que es muy corto que dice, cuando está hablando, digamos, también de que en cada progreso, pues eso del régimen maquinista, pues que aumenta la parte constante del capital, mientras que disminuye la variable, etcétera, etcétera. Y luego dice también luego el siguiente, que por lapsos de reposo y que hay que lapsos de reposo pues en la introducción de esa maquinaria y que luego pues hay una expansión pues que es simplemente cuantitativa, es decir, pues yo que sé, se inventa una máquina, yo que sé, la Jenny, entonces pues hasta que se inventa la Jenny 2, pues básicamente eso es un esto de reposo donde no hay una expansión acelerada, pues que básicamente pues lo que ocurre es que simplemente pues se empieza a perfeccionar pues esa introducción tecnológica es que se ha metido. Y aquí, después de eso, que este párrafo, que es bastante más largo, es el de la nota 230, justo al siguiente hay un párrafo muy pequeñito que pone en las pocas observaciones que hemos de formular todavía respecto a este punto, nos referimos en parte a las relaciones puramente de hecho, a las que no han conducido todavía nuestra exposición teórica. Entonces, yo aquí no tengo muy claro a qué se refiere con las relaciones puramente de hecho a las cuales no ha conducido nuestra exposición teórica. No sé si se refiere a la cuestión de la composición orgánica del capital y etcétera, etcétera, que yo creo que esto pues lo trata más adelante. No sé si se refiere a los lapsos, pues eso, de expansión de la máquina. No entiendo muy bien exactamente a qué se refiere, pero sin más, tampoco creo que tenga mucho recorrido, pero yo por lo menos no he entendido muy bien a qué se refiere exactamente. O bueno, o si se refiere también al ejemplo que hace eso de, pues eso, de la migración que hay, pues que tienen que ir a Asia, al continente europeo, pues gente que está empleada en la industria del algodón y demás. Con esto, que es a lo que iba, luego después de eso. Esto lo que ocurre es pues, que la introducción de tecnología es pues, un momento, pues ya lo hemos comentado también muchas veces, pues de ganancias extraordinarias, porque como hemos comentado pues, muchas veces, pues el trabajo socialmente necesario no es el trabajo individual que se emplea pues, en una máquina, sino pues, el trabajo que se necesita socialmente para hacerlo, es decir, se podría considerar aritméticamente como una media pues, de todas las ramas de la producción pues, que producen ese objeto. Entonces, pues eso llega pues, a un momento, pues básicamente que si tú produces por menos, pero sigues vendiendo al mismo precio que vendías antes, pues digamos ahí tienes una plus ganancia que es extraordinaria porque pues, llega un momento que eso se iguala en toda la rama de producción, entonces pues vuelve a ser digamos, la ganancia media. Pero aquí sigue diciendo eso, que esto pues, constituye en sí para sí una fuente de acumulación acelerada, que adquiere una elasticidad, una capacidad de expansión súbita y saltos, que solo encuentras barreras en la materia prima y en el mercado. Es decir, que solo encuentra un límite, pero un límite no, o sea, un límite sobrepasable, o sea, un límite pues, que es momentáneo, que es, digamos, que el capital puede sobrepasar, pues eso, pues a medida pues, de que expande el mercado, que pues abre pues, nuevas maneras de pues, extraer materias primas, etcétera, etcétera. Y junto con la expansión del mercado, creo que es interesante porque me parece que es bastante, bueno, igual no visionario, porque, o sea, quiero decir, la División Internacional de Trabajo y todo esto, pues no es algo, digamos, específicamente del... O sea, quiero decir, esta es la época, pues eso, de las Indias Orientales, de cuando pues entra Inglaterra en guerra con Crimea por también ahí expander por ciertos mercados, bueno, por Crimea, mejor dicho, no con Crimea, o sea, o ha entrado, mejor dicho, ¿no? Creo que eso es de las guerras napoleónicas, bueno, sin más, no, una cosa que no me da mucho caso, pero sí, o sea, se entiende, o sea, digamos que se da esa expansión, pero bueno, que dice que lo que ocurre con esto es que hay países extranjeros que literalmente se transforman en semilleros de materias primas para la metrópoli. Dice pues que así se crea una nueva división de trabajo, que esto también va acompañado de profundas transformaciones de la agricultura, etcétera, etcétera.
que esto es un fenómeno, yo diría que hoy en día es bastante importante, que luego pues se puede discutir, digamos, diferentes pues, teorías que hay en torno a esto, pues yo qué sé, desde el intercambio desigual hasta la teoría del imperialismo, hasta la teoría del superimperialismo de Kautsky o yo qué sé, cosas más contemporáneas. Aquí hay una nota que a mí me resulta interesante, o sea, no me sorprende, ni creo que esté incorrecta, pero que me resulta interesante, que es cuando denomina Estados Unidos como el país colonial como un país colonial de Europa y que luego, digamos, como que se... Y una nota, creo que está también de Engels, además, que dice, bueno, que aunque sigue siendo el segundo país más industrial del mundo, que sigue teniendo un carácter colonial, que caracterización, igual ya no para la cuestión de que es una colonia o no, que pues igual quien le interese pues, puede ser interesante, especialmente en el contexto pues igual del País Vasco, porque pues la retórica de la colonia ha tenido también mucho peso, pero bueno, eso me parece igual secundario. Pero me parece sobre todo importante eso, la nota de Engels, eso sí, que no es de Marx, que dice que aunque es el segundo país industrial del mundo, que intuyo que el primero pues, sí, siendo Inglaterra, bueno, intuyo, o sea, sí, siendo Inglaterra, sigue diciendo que no ha perdido, al menos totalmente, pues su carácter colonial, Estados Unidos. Entonces, pues, bueno, lo que acaba ocurriendo pues, con todos estos ciclos es que esto es una cita bastante manida, aunque igual puede parecer bastante pues, como secundaria, porque está como ahí metido en un párrafo. Pero dice, la enorme capacidad inherente al sistema fabril de expandirse a saltos y de su dependencia respecto del mercado mundial genera necesariamente una producción de ritmo febril y la consiguiente saturación del mercado, que al contraerse origina un periodo de paralización. Y dice que esta es la cita que se suele citar mucho en torno pues, a la teoría de la crisis en Marx, que es, pues, bueno, esto también creo que lo hemos hablado algunas otras veces, tampoco luego si queréis lo debatimos, pero la cita en cuestión es que dice que la industria se convierte en una secuencia de periodos de animación mediana, prosperidad, sobreproducción, crisis y estancamiento, que es vamos, pues lo que ocurre cíclicamente, que pues yo creo que más o menos también pues es una cosa, un fenómeno que hoy en día pues sigue ocurriendo y se puede ver bien, pues la prosperidad pues también como ocurre en el ejemplo que luego pues él ejemplifica, pues tiene lapsos más cortos o más largos, pero digamos, las crisis pues también tienen pasos más cortos y más largos, pero bueno, pero digamos que el ciclo de vida del capital pues se puede resumir en eso, pues, en un momento que se introduce pues algo, si hay un poco de prosperidad, pues luego hay una sobreproducción, pues bueno, sobreproducción, pues viene una crisis y pues después de la crisis pues hay un estancamiento hasta que pues algo, digamos, cíclico. Y pues que dentro de esos procesos pues ocurre un fenómeno que es bastante importante, que ya Marx yo creo que lo ha venido adelantando, lo han mencionado varias veces, que es que aunque el obrero vende su fuerza de trabajo por su valor y que entonces en ese sentido no está habiendo ningún robo en el intercambio del obrero con el capitalista, que eso pues es así, vamos a decirlo, lo que ocurre luego fácticamente, pues también en medida de cómo esté organizada pues la lucha de clases en ese momento, etcétera, etcétera, se acaba ocurriéndose que se llega a puntos donde mediante la violencia se reduce el valor de ese salario pues por debajo de su valor. Luego una vez llega aquí, pues llega el ejemplo que dice que es muy importante, que es de la crisis de la industria algodonera, que tampoco me voy a luego, o sea, ahí están pues, bueno, muchos estos que no se puede ver este ciclo, ¿no? Entonces, pues básicamente dice que a principios, pues a final, mejor dicho, del siglo pues 18, pues hay un proceso de estancamiento, pues, donde es un estado, o sea, un periodo donde pues hay un monopolio de esa maquinaria, luego pues te viene una depresión durante 6 años, luego pues tenemos pues, eso, prosperidad, las leyes de coalición, que es que pues, básicamente digamos, se medio legalizan los sindicatos. También Marx no lo menciona, pero creo que es el mismo año, el 23, cuando también se aprueba la ley de la reforma, que es básicamente pues, digamos como que hay una especie de sufragio censitario que no sé hasta no recuerdo exactamente muy bien cómo funciona, pero bueno, sé que también es de esa misma época, cuando en esa época, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, hay una revolución en Inglaterra y demás, pero bueno, una revolución como las que hay en Inglaterra,
que son un poco, un poco revolución a la española, que es un poco como, bueno, sí hago una revolución, pero me pongo, pero me quito, pero bueno, vamos a hacer es un punto medio entre ciertos puntos, o sea que no es una revolución a lo francés, digamos, que son procesos súbitos. Esto pues, Marx también lo menciona en, no sé, no recuerdo ahora mismo en qué capítulo, pero creo que lo menciona, creo que en el apartado de la jornada laboral, si no recuerdo mal. Bueno, en cualquier caso, pues o hay un año de crisis, un año de, pues eso, de una, pues una leve mejora, que se incrementan, pues eso, los telas de vapor, pues que hay un periodo de animación, hay una sobrepuja en las exportaciones, se saturan los mercados, hay una gran depresión, todo lo metido en plan easter egg. En esta época es la época del Capitán Swing, que es pues una editorial bastante conocida que yo creo que sonará a vosotros, pues viene de ahí, o sea, es decir, el Capitán Swing es un personaje ficticio en el cual pues los trabajadores y los jornaleros del entorno rural pues cuando hacían protestas o saboteaban las máquinas o mandaban circulares en las fábricas, pues mandaban una circular firmada por el Capitán Swing, que pues, no era nadie, alguien inventado. Pero si más que viene de ahí el nombre de la editorial, por si a alguien le interesa. También creo que en esa época, un poco después, un poco antes, no recuerdo, también empieza el cartismo como movimiento social. Bueno, también venían de los luditas, etcétera, etcétera. Bueno, sin más. Tiene, no, o sea, es interesante, ¿eh? Yo me paso, de hecho, un buen rato como cotejando las cosas que dice Marx pues, con libros que tenía yo en casa, pues eso, pues por ejemplo, yo que sé, el libro este de las eras de Hobsbawm, creo que es, el de, mítico también de E.P. Thompson, el de Wood, sin más. O sea, es interesante, pero no tiene mucho más. En el 34, en el 36, pues hay un periodo, pues eso, de nuevo, pues de gran prosperidad, se aprueba la ley de pobres, que Marx no lo explica, pero bueno, básicamente es una ley en la que antes había una ley de pobres anterior, que creo que es del siglo XIV o XV o XVI en Inglaterra, pues que es básicamente donde había pues, casas de pobres en las que pues las monjas y los curas pues le daban caridad a los pobres que no tenían donde vivir y vivían de la caridad. Con esta ley lo que se hace es se abuelen todos esos centros de caridad y en cambio pues lo que se ponen son lo que se llaman las workhouse o las casas de trabajo, que es básicamente un sitio donde los pobres o la gente que no tiene donde vivir son básicamente esclavos porque están en unas condiciones realmente desventajosas y las cuales les obligan a trabajar a cambio de esa caridad. También habla, que esto a mí me parece bastante curioso, por eso digo que yo me lo he pasado un rato bastante bien, porque claro, aquí Marx habla que dice que ahí trata de esclavos blancos, que creo que precisamente en 1933 es cuando se abuela en principio la trata de esclavos en todo el imperio inglés. Pero, que menciona eso, que pues trata de esclavos blancos, sigue diciendo pues eso, de gran depresión, reanimación, depresión de nuevo. En esos años también se firma la Carta del Pueblo, que es de donde, pues, bueno, no sé si el nombre viene de ahí, creo que sí, porque creo que el nombre creo que es póstumo del movimiento cartista, pues luego está pues, todo el tema que explica de las leyes cerealeras, que es justo el caso de las leyes cerealeras, yo creo que igual sí que permite para su momento, porque es muy curioso aquí cómo se ve, cómo se correlacionan las luchas de clases, incluso de manera bastante compleja, porque las leyes cerealeras básicamente eran unas leyes por las cuales pues en Inglaterra tenía unos aranceles, entonces ellos pues no permitían prácticamente la importación de trigo, aún esto muy caro, entonces esto lo que hacía era que el pan fuera muy caro. Entonces es curioso porque en estas leyes cerealeras, joder, estoy cerealeras, lo que ocurre es que, pues, ¿quiénes están a favor de esas leyes? Pues, evidentemente, todos los terratenientes y todos los pequeños propietarios de tierras, etcétera, etcétera, porque están a su favor. ¿Y están en contra? Están en contra los obreros, porque, evidentemente, el pan es así, pues, de menor calidad y más caro, pero también todos los liberales. De hecho, creo que aquí lo menciona, pero la Liga anti-ley cerealera está precisamente en gran parte mía pues compuesto de personas fabriles, liberales, etcétera, etcétera, porque lo que les interesaba, entre otras cosas, aparte de que pues bajar el precio del pan, entonces pues se supone que pudieran consumir más. Yo creo que esto es un buen ejemplo de cómo ese ejemplo que también más decía en esa sección de cómo, digamos, la voluntad individual de capitalista se va abriendo paso a partir de
de ciertas, pues eso, leyes, digamos, generales en las cuales pues se va, la forma que toma, pues en este caso, pues es el conflicto que hay en torno a estas leyes, porque, o sea, igual sí, el capitalista individual lo que busca es, vale, pues como van a gastar menos en pan, pues me van a comprar más, yo qué sé, chaquetas, por decir una cosa. En realidad el capitalista lo que está buscando con esto es reducir el precio del pan, por lo tanto reducir el precio de la fuerza de trabajo, por lo tanto aumentar el plusvalor relativo. Pero bueno, sin más, que me parece que es bastante curioso, pues eso, por cómo se correlaciona. Esto también, además, justo en estos 2 años es donde empieza una de las hambrunas en Irlanda y demás, que por eso también se derogan esas leyes en gran parte, bueno, en gran parte bueno, tienen un peso relativamente grande para su derogación. Bueno, sin más. Bueno, me he dicho que no me iba aquí a meter mucho, yo voy aquí un rato. Bueno, básicamente sí, pues que luego pues hay un periodo ahí también, pues esto, aumenta de huelgas y de conflictividad, menciona pues eso, el caso de Preston, que es un caso así relativamente famoso, que es un poco estilo Domingo Sangriento en la Rusia zarista. Dice, pues eso, luego hay un auge mantenido y luego pues un colapso total. Y luego que aquí para esto no tengo, porque son un par de cosillas, menciona un par de cosas más aparte de esto que son, yo creo que interesantes. O sea, es que dice que pues en todo este proceso cómo se van arruinando pues pequeños fabricantes de pues eso, de esos de esa tela de algodón, que es una cosa que he mencionado antes, cómo se vuelve habitual el trabajo de estajo, el hecho, pues que también aquí en Vizcaya lo conocemos bastante bien, el hecho de que pues como el propietario de la fábrica pues te empieza a descontar cosas del salario, pues la cama, la habitación, la comida, etcétera, etcétera, pues a un precio, digamos, de estafa. O sea, en ese sentido, también es interesante, por último, yo diría, pues eso, el hecho de cómo, pues, debido a ese trabajo a destajo también se revoluciona el proceso de producción, pues, a costa de los obreros, porque, pues, como muchas veces, pues, los propietarios industriales, pues, lo que hacían era introducir nueva técnica por probar, vamos a llamarlo a hacer, y muchas veces, pues, eso lo que hacía era menos productivo o perjudicial en la salud de los obreros, etcétera, etcétera, y como, pues, como trabajaban a destajo, pues, lo que hacían era unas condiciones de producción que les eran impuestas, pues como podían producir menos y trabajaban a destajo, pues cobraban menos. Luego, pues hay unas cuantas menciones más también, pues eso, aquí creo que está citando no sé si Saure, no, creo que no. Pero que dice eso, pues que aumenta también un poco debido a esto, pues el número de prostitutas jóvenes, el tema de eso, de cómo, pues, debido a las nuevas materiales que se introducen en la industria algodonera, pues produce pues, efectos bastante nefastos en la salud del obrero y demás. Y creo que así, a grosso modo, no me dejo nada, así que la presentación por acabada, que creo que me he alargado más de lo que quería, pero bueno, pues así que, pues como siempre, preguntas y dudas. Y luego, pues, aportaciones, que se suele decir. Bueno, yo por también, como has explicado, la duda, la duda o comentario de, ¿no? La producción de artículos de lujo, ¿no? Que decía Inés que los obreros estaban en situaciones deplorables. No, claro, yo ahí, cuando has mencionado, he pensado, es verdad que en la lectura tampoco me he quedado con eso, pero es verdad que los artículos de lujo contienen, entiendo, mayor cantidad de trabajo objetivado, ¿no? Más valor, los objetos de lujo. Claro, entonces, para que los obreros estén en estas condiciones,
O sea, entendemos que la explotación es mayor, o no sé, digo, que tampoco lo menciona, que estén en situaciones más deplorables que el resto de ramas industriales, ¿no? Donde se producen artículos de necesidad o necesarios para la reputación misma de la fuerza de trabajo del obrero, vamos. No sé. O sea, bueno, yo en el caso de los artículos de lujo, o sea, que tiene en el caso pues que analiza Engels, pues la situación de la clase obrera en Inglaterra, que creo que es la obra que cita, porque no estoy muy seguro. O sea, porque simplemente pone Friedrich Engels en Die Lange, que no sé lo que imagino que será eso. O sea, entiendo que puede ser algo coyuntural, pero yo más que también a eso me refería al hecho de, no recuerdo quién lo soltó, creo que fue Adrián, algo así de que decía del hecho de que justifica objetivamente, o sea, que ya insisto que a mí me ha venido a la cabeza cuando menciona esto y que igual no tiene mucho que ver, de que el hecho de que justifica, digamos, objetivamente, aparte pues de cómo se ha podido desarrollar la lucha de clases en un país o en otro, pues eso, de que en ciertos países hoy en día pues tenemos la jornada laboral de 8 horas, mientras, o de, yo qué sé, o de menor o mayor, y en otros pues bastantes más, precisamente en los sitios igual donde se producen pues eso, materias primas o productos más que tienen que ver con el primer sector. En el caso esto de los productos de lujo, yo no me acuerdo muy bien, igual Joaquín se acuerda mejor, pero en los Grundrisse yo creo recordar que hay un apartado que como que le dedica relativamente tiempo a analizar, digamos, la especificidad que tienen la producción de artículos de lujo, porque, por ejemplo, una especificidad que tienes, que es igual muy evidente, pero cuando se introduce maquinaria en estas ramas de la producción, no es un aumento de plusvalía relativa, porque no, los artículos de lujo, por lo general, no los consume la clase obrera, entonces no se devalúa, o sea, en ese sentido, su trabajo. Pero sí que es verdad que ahora mismo no recuerdo exactamente qué decía, o sea, o qué más decía, mejor dicho. Creo que también en el tomo 3, creo que también entra un poco más a analizar cuando analiza la tasa media de ganancia y demás, pero, o sea, no sabría, o sea, yo no sabría decirte exactamente por qué específicamente que la producción, pues eso de lujo, pues es más deplorable en ese sentido. O sea, no dice que sea más deplorable, sino que es deplorable, sin más. Entonces ahí, claro, entiendo, si vale más lo que es, o sea, el valor de esos artículos es mayor, pues, oye, que el grado de explotación será mayor o igual, o sea, tampoco... Yo no es sé que, cómo lo yo ves. es que entiendo que cuando surgen una serie de materiales nuevos y que vienen de otros países, cuando aparece que viene de la India, de Estados Unidos, entonces lo que surge para las clases pudientes, sí, es como un nuevo mercado que surge ante la ausencia de poder, de que los obreros están en unas condiciones tan deplorables de miseria que obviamente tienen unas máquinas, tienen unos trabajadores y hay que producir. Entonces, si los pobres obreros no producen, pues hay que producir para los que sí pueden consumir. En realidad, eso mismo lo vemos ahora mismo. En todas las crisis recientes que hemos tenido, los productos de lujo han ido al alza en cuanto a ventas, porque la clase pudiente, los millonarios y todos los ricos, las crisis no les afectan. Entonces, es como los empresarios... Bueno, sí, pero ellos siguen consumiendo porque no les afecta a nivel económico. De todas maneras, yo entiendo eso, que por eso lo menciona como que aquí
para mí es como un momento en el que surge la producción de lujo, entiendo yo, no sé si antes, ¿no? Bueno, yo no creo que se refiera a eso, ¿eh? O sea, pero bueno, es una forma para que el empresario siga ganando plusvalor. Si no compran los pobres, pues ya compran los que pueden comprar. Yo entiendo. Luego, a mí sí me gustaría decir que en estos, no sé, estos dos, no son capítulos, estos dos acápites que hemos revisado, bueno, primero, me gusta mucho porque nos da una visión clara de cómo la máquina aunque ya venimos hablando de ello, pero de cómo la máquina desplaza al obrero. Ya habíamos visto anteriormente que las mejoras en la tecnología no son para quitarle trabajo al obrero, para facilitarle el trabajo, sino para crear más plusvalor. Y ya en este capítulo nos explica claramente cómo la máquina desplaza masivamente, diría yo, al obrero y lo condena a morir de hambre, porque además es que lo plantea así. También me gusta porque también nos queda, a mí por lo menos me queda claro que aquí en estos dos es donde Marx ya plantea las crisis que se van dando en el capitalismo y que en este momento se daban y a lo largo del desarrollo del capitalismo en el cual vivimos todavía, pues esas crisis son como cíclicas, porque no se resuelven la estructura, digamos, la base estructural del modelo capitalista, sino que solamente, bueno, pues se van como capeando diferentes crisis. Mientras no se ataque la estructura y realmente se cambie, pues seguiremos viendo cómo salimos de una crisis, entramos en otra y posiblemente hay momentos en que nos podemos ver afectados nosotras y nosotros, y puede ser que en alguna crisis nosotros no lo vivimos tanto, pero en otros países sí lo están viviendo, ¿no? Porque ahora mismo, pues sí. Entonces, me gusta mucho y me deja claro que digamos que es como la parte de análisis de las diferentes, de las crisis cíclicas que ya plantea Marx en este momento y que las hemos vivido, los mayores y también los jóvenes que estamos aquí. Yo joven. Una costurera, ¿no? Que fallecía haciendo un vestido de lujo para... Yo creo que también, no sé, pero aquí, me parece que, esto voy a decir yo, supongo que estáis de acuerdo, pero que hay también como un contraste, una cuestión moral, ¿no? Del contraste de que una cosa es producir artículos de necesidad, que incluso hay, que hay la producción, incluso llega hasta justificar una producción más intensa, pero claro, aquí, es bueno, para servir pues bueno, a la necesidad de distinción de una clase determinada, que luego también aquí está, bueno, creo que era Bourdieu, ¿no? Que también hablaba de pues, que la clase burguesa también tiene que empezar a sí, a distinguirse de otras clases dominantes previas, como era la aristocracia y demás, y como no tiene una nobleza de origen, pues tiene otras formas de expresar esa posición social y es mediante un uso ostentoso del lujo. Y yo no sé si es que, que creo que aquí lo que, que si se menciona es igual por el contraste, pues por ese contraste, ¿no? Porque no es algo necesario. Y me ha recordado justo a una cosa que he leído esta semana, un poema de Concepción Arenal, que es la fábula del hierro y el topacio, y que el hierro se pregunta por qué, siendo el material mucho más útil, el topacio tiene más valor. Y dice, bueno, pues porque primero sirve a la razón y el otro sirve a la vanidad. Entonces la vanidad paga doble. Y bueno, no sé,
Sí, o sea, yo creo que aquí es una cuestión pues, de contraste, diría, vamos. Pues si no hay preguntas, nos vemos en los comentarios. Con comentarios nos vemos la otra semana. Y los que estamos aquí nos vamos a tomar un vino. Sí. Por ejemplo, el tema ¿por qué aumenta la producción de lujo? Bueno, al margen del papel que tenía la industria del lujo en el desarrollo de las primeras máquinas, que no lo analiza más, sino Werner Sombart, de que a quien no se suele citar porque últimamente, cuando se hizo mayor se hizo nazi, pero Werner Sombart recuerda cómo la necesidad de hilar hilos de oro en los vestidos de los nobles, en los siglos XVI, XVII, XV, XVI y XVII, provocó un proceso de innovación acelerada que terminó en la Revolución Industrial, en la industria textil, por ejemplo, ¿no? O en la industria del transporte. Como para transportar a los señores, pues hubo que desarrollar, por ejemplo, los muelles que permitieran que las carrozas, y que por tanto permitía a su vez no solamente transportar los culos de las duquesas, sino también mercancías relativamente frágiles por carreteras llenas de hoyos, cuando se mueven. Es que la industria del lujo, en el origen del capitalismo, tiene un papel muy importante. Pero lo que dice Marx aquí es que, primero, la industria del lujo se desarrolla porque, como consecuencia de la innovación tecnológica, de sustituir capital constante en capital variable por capital fijo, sustituir trabajo vivo por máquinas, aumenta el volumen de plusvalía, no solo la tasa de plusvalía, sino el volumen de plusvalía. Y la plusvalía se destina a dos cosas, o a la inversión o al consumo de los capitalistas. Si crece mucho, pues podrá crecer la inversión, pero también crecerá el consumo de los capitalistas. Y los capitalistas lo que tienden a consumir no son patatas, que ya consumen suficientes cuando la tasa de ganancias y la masa era menor, sino productos de lujo. En la industria del lujo, pues hay condiciones deplorables de trabajo, y lo podemos ver hoy en día también. Por ejemplo, un producto de lujo fundamental son las joyas. ¿Qué decir de los diamantes de sangre? De las condiciones que se trabajan las minas de extracción de diamantes en el Congo, que llevaron a Emmanuel a renunciar a su trabajo de ingeniero y hacerse economista y escribir la teoría del intercambio desigual, por las deplorables condiciones de trabajo que en la edad moderna trabajan quienes producen bienes para la industria de lujo. Pensemos, por ejemplo, en la extracción, también en la industria minera, la extracción de materiales de tierras raras o de determinados productos que se incorporan en el tipo de medio de transporte que utilizan los ricos, tanto los aviones privados como los helicópteros, como los coches eléctricos de alta gama. O pensemos en la industria de la moda de lujo. Es que las condiciones en las que trabajan, por mucho papel satinado que haya y mucho glamour, pero las condiciones en que trabajan, por ejemplo, las modelos, independientemente del salario, pues tienen unas condiciones de estrés y de sometimiento vital tremendas también. Por lo tanto, trabajar para los ricos, en las industrias de los ricos, ni antes ni ahora, implica necesariamente mejores condiciones de trabajo que trabajar en la producción de productos de consumo obrero. Yo quiero insistir en la importancia que presenta para Marx el análisis de los datos estadísticos. Como toda la presentación que nos hace de la transición del obrero, del trabajo vivo a la máquina, de la distribución del empleo, del ciclo económico, en todo ello aparecen datos estadísticos. Datos estadísticos que hoy también podemos
reproducir con mucho más detalle, por cierto, del que tenía a su disposición Marx, y nos confirman que lo que dice Marx aquí, pues es lo que ocurre hoy en día. ¿Qué dice Marx? Que crece el porcentaje de producción de lujo. Eso es una obviedad hoy también. Que aumenta el número de empleos, el empleo que queda para el proletariado son empleos cada vez, son empleos menos productivos. Y en sectores más intensivos en manufactura, por tanto, con menores salarios. Es lo que ocurre hoy. El obrero que pierde su trabajo en la industria del automóvil termina, si quiere seguir trabajando, pues tiene que trabajar en Uber o tiene que trabajar en McDonald's. Es la realidad de hoy también. No ha cambiado. El crecimiento del empleo improductivo. Es que hoy en día el sector servicios, por lo menos en la economía española, pues no me acuerdo ahora, si era el 60 o 2/3 del sector servicios son servicios improductivos. El único servicio productivo en el que crece sustancialmente el empleo, bueno, aparte de las comunicaciones, es en el transporte, pero el resto son comercio, que es improductivo, seguratas, que es improductivo, aumenta el empleo improductivo y, por supuesto, en las clases domésticas, ¿qué decir? De los trabajos de asistencia domiciliaria, trabajo de empleadas domésticas, etcétera, que incluso están asociadas a un flujo migratorio muy importante. Bueno, si trasladamos esto a hoy, pues me llama la atención que no hay grandes cambios. ¿No? O sea, no hay grandes cambios en las tendencias generales de la dinámica laboral. Otra cuestión interesante son esas páginas que ya se ha hecho mención en las que analiza el ciclo económico. Mira, es que más habla aquí de la crisis e insiste que la crisis los periodos de crisis están asociados al ciclo y a algo que se ha comentado anteriormente, que es que en la medida que los obreros son despedidos, dejan de tener ingreso salarial, consumen menos bienes de consumo obrero, los precios de los bienes de consumo obrero tienen que disminuir, disminuye la rentabilidad de esas actividades y se empieza a despedir también trabajadores en las industrias de consumo obrero, con lo cual hay un proceso de retroalimentación. El famoso debate sobre si la crisis para Marx es una crisis de demanda o una crisis de acumulación, si es una crisis como consecuencia del desequilibrio entre oferta y demanda, entre producción y consumo, o es una crisis de tendencia descendente de la tasa de ganancia. Aquí, cuando habla de la crisis, habla de lo que habla. Interesante también que al final de las páginas sobre crisis habla de los salarios. Primero presenta el ciclo y luego la evolución del ciclo de los salarios. Y termina la sección 7 con unos datos que son muy interesantes, porque dice: en los primeros 45 años de la crisis del desarrollo capitalista, desde la Revolución Industrial hasta el final de la Guerra Napoleónica, no lo llamo así, 1815, de 45 años hay 5 años de crisis. En el periodo 1815-1863, cuando dice la industria inglesa tiene que competir con la industria europea y de Estados Unidos, son 28 años de 48. Dice, pero es que en el periodo más reciente de ese periodo amplio, 46 al 63, son 9 de 17. Es decir, en esta progresión lo que está mostrando más es que los años de crisis y de recesión, el tiempo que ocupa la crisis y la recesión es cada vez mayor. Él analiza pues, el periodo anterior a la publicación del libro. Pero si vemos, por ejemplo, en el siglo XX, el porcentaje no tiene nada que ver, los años de crisis y de depresión no tienen nada que ver con el periodo de la Revolución Industrial, ni tampoco con los años de expansión del capitalismo inglés y de su competencia con el capitalismo europeo y norteamericano. Tiene más que ver con el último periodo, con el más reciente que analiza más. Porque en el siglo XX, más de la mitad de los años, a nivel mundial, son años de crisis. Y los años de expansión
El último periodo largo de expansión es el de los años 90, 95-2005, que es, por cierto, uno de los más largos de la historia del capitalismo, pero que se vino abajo desde el 2007 con el cierre del mercado monetario y en 2009 la gran recesión y todo un montón de años posteriores, es decir, del 2009 hasta el 18, es decir, una década de recesión, en distintas fases de depresión, recesión, estancamiento. Con lo cual, el análisis cíclico que también presentamos aquí es perfectamente adaptable a la realidad de la dinámica del capitalismo del siglo XX y XXI. Aquellos que dicen que el neoliberalismo introduce un cambio estructural en el funcionamiento del capitalismo, pues a mí me lo tienen que explicar, porque yo creo que con lo que señala Marx en estos textos y en estos capítulos, adaptándolo a los datos estadísticos del siglo XX y del siglo XXI, encaja perfectamente en el análisis. Pues el análisis sería perfecto. O sea que la teoría que desarrolla Marx tal como está, es perfectamente utilizable para analizar los 150 años posteriores a la publicación del Capital. Ya que mencionas esto de las crisis, o sea, con lo que has dicho estoy de acuerdo, pero por añadir también que también muchas veces es por lo que se suele citar ese apartado, o sea, esta cita también en ese sentido iría en contra a la lectura esta, que en mi opinión es un poco una lectura un poco pedante en el peor sentido de la palabra, de intentar dar una especie de profundidad al análisis mediante pues vamos a decir, la estilización de lo que se dice, que es cuando se plantea muchas veces que el capitalismo está constantemente en crisis, que siempre está en crisis, que todo el ciclo o sea, ¿no? Como pues para plantear una especie de... O sea, que entiendo, digamos, genealógicamente de dónde viene eso. Es decir, entiendo genealógicamente de dónde viene eso y en contraposición a de dónde viene, que es la socialdemocracia, que es plantear como una especie de... Bueno, no, es que si haces una buena gestión del capitalismo, pues hay ciclos de bonanza infinitos y todo fetén, pues surge como esa reacción genealógicamente hablando de decir, no, no es que se puede hablar de que hay capitalismo, o sea, hay fases de, digamos, pues de bonanza y de crisis, sino que pues todo es crisis. Que, pues bueno, o sea, que también yo diría que hoy en día también tiene bastante fuerza ese tipo de lecturas, que en este sentido también esta frase yo diría que va un poco, o sea, en contra en el hecho de decir o sea, si realmente se quiere analizar, o sea, por qué surgen esas cosas y cuáles son, digamos, el ciclo vital, incluso cuál es el ciclo vital, esto ya es otro tema mucho más amplio, pero pues de ver también estos ciclos del capital, cómo, digamos, se acoplan a ciertos ciclos políticos y ciclos históricos, el hecho de tener claro de que el capitalismo no vive constantemente en crisis, es que la crisis no esté inserta en su propia vitalidad, por así decirlo, que eso es otra cosa distinta, que lo está, es el hecho, pues eso, de que hay ciertos ciclos que, como bien ha dicho Joaquín, y yo diría que hoy en día se siguen cumpliendo 1-1. Con a lo mejor el factor que igual en la época de Marx no se cumplía, o a lo mejor no tanto, de que muchas veces igual hoy en día las crisis, al menos aparentemente, están igual a veces más relacionadas, insisto, aparentemente, pues es con temas bursátiles o de la bolsa, etcétera, etcétera. Pero, o sea, pequeña diferencia que yo, insisto, creo que es más una diferencia aparental que real. Otra cosa que también me llama la atención, visto desde hoy, es lo que dice en la página 547, donde recuerda que en la industria, que, por ejemplo, en la lectura que se hace hoy en día, dice, no, es que el trabajo industrial es la fuente del machismo, de la subordinación de la mujer. Dice, oiga, es que en las fábricas metalúrgicas los niños y las mujeres son ampliamente preponderantes. Cuando se critica, se dice, no, es que el trabajo de la mujer, hay que promover el trabajo de la mujer en las fábricas, en la industria. Oiga, es que en el siglo XIX las mujeres y los niños eran ampliamente preponderantes. Por tanto, en el siglo XX, cuando el trabajo industrial se masculiniza y se convierte
en patrimonio, digamos, por así decirlo, del trabajador varón adulto, es primero porque hay un cambio legislativo del que ya nos ha hablado Marx, que prohíbe el trabajo de los niños. Primero, los niños salen de las fábricas cuando se prohíbe que los niños trabajen en las fábricas. Y se prohíbe el trabajo nocturno de las mujeres, con lo cual, si no hay niños, pues habrá que sustituirlo por varones. Y también por la lucha obrera, que exige un incremento de salario, la mejora de las condiciones, etc. Con lo cual, pues, terminan masculinizándose. Pero inicialmente el trabajo fabril no era un trabajo masculino adulto. Era un trabajo masculino de niños y de mujeres. Cosas que muchas veces se olvida en ciertos discursos sobre la historia del trabajo masculino, femenino, machismo y la industria. ¿Tiene más comentarios? Aquí o en casa. Pues se suele decir que habla ahora o que calle para siempre. Y los tres. ¿Listo? Yo, bueno, comentar lo que has hecho en la presentación de lo que se menciona en la página 537, que es un poco también como una discusión que venimos teniendo, ¿no?, sobre la maquinaria en las manos del capital y sí que es, o sea, aquí evidencia que no, que en sí el problema no es la máquina, pero quiero decir, todo el análisis que viene desarrollando es o sea, quiero decir que la forma en la que se ha dado y la forma en donde la máquina es en su uso capitalista. Pero quiero decir que aquí hay, o sea, que esta aclaración evidencia todo lo problemático de ese tipo de avance técnico en malas manos, ¿no? O sea, y sí que creo que se tiende a pasar muy por alto de esto cuando en el uso común o sea, cuando escuchas pues, a gente que ha leído a Marx o que se supone que ha leído a Marx, no sé, pues eso, que un abrazo absoluto al progreso a cualquier precio, ¿no? Y parece como que eso es ser marxista, eso es ser científico a cualquier precio, ¿no? Y bueno, pues así que o sea, aquí evidencia, o sea, yo creo que esto evidencia pues todo lo negativo de la maquinaria, ¿no? Que venimos viendo, toda esa, o sea, incide en eso, en realidad. O sea, bueno, en nuestro capital, claro. O sea, sí, sí. O sea, sí, estoy de acuerdo, pero o sea, a mí me parece que es importante incidir en eso, que es el hecho de lo que has dicho tú, de que es la cosa inserta en cierta relación social, que para mí precisamente la clave, una de las claves digamos, por ejemplo, de las cosas que hemos leído el año pasado, con lo que respecto que hemos leído es que lo que leímos el año pasado sí que se podían vislumbrar, y bastante notoriamente diría, ciertos retazos poco, no sé cómo llamarlo, pero naturalistas de hecho, yo creo que recuerdo que en los manuscritos económicos filosóficos, pues eso que digamos que creo recordar que incluso relacionaba el hecho del maquinismo y la maquinaria con eso, como le causaba enajenación, extrañamiento, alienación al trabajador, etcétera, etcétera. Y en esa evolución pues, positiva que sí que tiene aquí, en el sentido de que
bueno, de que es capaz de, pues eso, de ver el cómo no es, bueno, lo que he dicho antes, no voy a repetir, o sea, las propiedades naturales de una cosa, sino el hecho de cómo se emplea pues, esa cosa en cierta relación social, vamos a... Lo que pasa es que si analizamos y nos trasladamos un poco a este momento que estamos viviendo, el desarrollo tecnológico, fíjate, en este momento que estamos hablando de marzo, ya se estaba hablando de reducción de la jornada laboral. De 16 a 12, de 12 a 10, de 10 a 8. Y ahora, con todo el desarrollo tecnológico que tenemos, todavía seguimos en 8 horas. Llevamos más de un siglo trabajando 8 horas. Entonces, la consecuencia es que tenemos un paro estructural, y ese paro estructural es porque no se distribuye el trabajo. En este sistema capitalista, como solo importa el plusvalor, entonces, bueno, y lo que hacía la Iglesia antes de las leyes que salieron, de darle comida y atender a los pobres, pues ahora tenemos la renta de garantía de ingresos y las ayudas sociales para seguir manteniendo este mismo sistema. Es decir, le vas cambiando el nombre para ayudar a los pobres en lugar de distribuir el trabajo. Pues imagínate menos horas de trabajo. Si la tecnología estuviera al servicio del desarrollo del ser humano, pues no sé, por decir algo, diría yo, perfectamente podríamos trabajar 4 horas, todos, y con 4 horas, obviamente, tener un salario que te permita vivir. Y fíjate que ni siquiera estoy hablando de otro sistema, sino de este sistema capitalista en el que estamos, ¿no? Porque toda esta gente que gana tanto dinero, ¿y para qué quiere todo el dinero si se van a morir y lo van a dejar? Tremendo. Bueno, pero eso ya es una cuestión moral. Pero yo creo que ahora mismo podemos ver que no hay una distribución, y por otra parte, todos los trabajadores estamos como aborregados. No nos movemos, porque en los años 90 había un movimiento potente en Europa pidiendo las 35 horas semanales por las crisis que se estaban viviendo en los años 90, y sin embargo, esa reivindicación las ha dejado el movimiento social, los sindicatos, los partidos políticos, todos, y ahí se ha quedado la reivindicación, y el tener una distribución del trabajo diferente y el tener que la gente pueda vivir dignamente, pues es que se nos metió la ideología neoliberal, nos metieron en la cabeza, se hizo como una implantación en el cerebro de todos, haciéndonos creer que esto no es posible cambiarlo. Y entonces los mismos sindicatos y la gente que está en movimientos sociales, pues finiquitó el tema de las 35 horas. Es cierto que quizás no era la gran panacea la propuesta, pero en lugar de abandonarla, tendríamos que haber estado ya por las 20 horas. Y en este momento que tendríamos que estar para una distribución, porque vuelvo yo a los años 90. Una secretaria en los años 90 pasaba escribiendo cartas entre el 80 y el 90 en esa década, y todo el día pasaba escribiendo cartas en una máquina. Cuando viene la nueva tecnología, el ordenador ya tiene el modelo, solo pone el nombre, le da una tecla y tiene 400 cartas en un momento. Lo que se hizo es mandar gente al paro y desaparecer el puesto de secretaria. Y entonces
pues los profesores y la gente, pues en lugar de tener a alguien que le asistiera, pues ha tenido pues puestos. Podemos ver cantidad de puestos, así como el de la secretaria, hay otras que han ido desapareciendo por el desarrollo tecnológico. Entonces, pero el desarrollo tecnológico va a más y ahora mismo estamos hablando de la inteligencia artificial y os podéis imaginar, con la inteligencia artificial van a desaparecer montones de puestos de trabajo. ¿Y qué estamos haciendo realmente los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos, todos, para ver eso que ya lo tenemos aquí? Es que lo tenemos aquí y sin embargo seguimos allí sin organizarnos y hacer una lucha, una reivindicación, diría yo, más continua, más sistemática para realmente mejorar las condiciones de trabajo de las nuevas generaciones. Digo nuevas porque yo ya estoy casi de salida. Pero me parece que los jóvenes también en general no hay conciencia mucho de lo que se viene encima. Entonces, no sé, cambiar el sistema ya, eso ya, fíjate, si las reivindicaciones de las 35 horas la abandonamos, ya cambiar el sistema lo veo todavía más lejano, aunque también es cierto que puede haber una inflexión en el desarrollo social de los países, de los Estados-nación, y bueno, podemos encontrarnos con una sorpresa en este cambio multipolar, internacional que se está dando ahora. No sé. Creo que he hablado no sé ya de lo que he hablado. Allá, Enrique. Dale, Enrique. No se te escucha. Enrique. Ya, Ahora sí. Una pequeña duda. Normalmente cuando uno maneja el esquema de los modos de producción, entiende que el modo de producción anterior es el modo de producción feudal y se desarrolla los burgos, el campo, en fin, todo esto. Aquí me llama la atención que Marx establece una diferencia en modo de producción entre lo que es la manufactura y el artesanado con la producción maquinizada, como él dice. Entonces, ahí ese concepto de modo de producción, a lo mejor es una visión aquella de esquemática respecto al mismo, pero está aceptando que lo que es el régimen maquinista es el nuevo modo de producción, porque el viejo es, como dije yo, la manufactura y el artesanado, y que puede llevar, o sea, la llamada industria maquinizada sería la moderna, ese sería en el sentido estricto el modo de producción capitalista, ¿o no? ¿En qué estamos? A ver, yo no sé si entendí muy bien la duda, pero, o sea, esto creo que más o menos, ya más que menos, aclaran los anteriores capítulos, o sea, que decir, o sea, el modo de producción capitalista no... El modo de producción capitalista es la producción de plusvalor. O sea, el capitalista, el modo de producción de capitalista lo que produce es el valor. O sea, la base, vamos a decirlo, técnica, a cierto punto, es irrelevante. O sea, lo que ocurre o la diferencia que está entre el modo de producción, digamos, artesanal y de la manufactura, que es lo que dice Marx en otros capítulos, es el modo de producción que el capitalismo se encuentra cuando se empieza a desarrollar. Lo que ocurre es que el modo de producción propio, o digamos más adecuado, mejor dicho, más que igual propio, o al menos más adecuado que
que el que se encuentra cuando empieza a ocasionarse es el modo de producción de la maquinaria. ¿Por qué es la maquinaria? Pues por los argumentos que dan anteriores apartados. Pues eso, por ejemplo, pues porque puede introducir muchos obreros en una misma fábrica. Entonces, digamos, se da el proceso de la cooperación y se puede apropiar del trabajo social, porque le permite, digamos, poner el proceso de producción que es algo objetivo y que no dependa pues, de las destrezas del obrero, y que entonces, en ese sentido, por primera vez, realmente le permite poner encima de la mesa ya no solo, digamos, pues como una operación aritmética, sino realmente pues un trabajo medio. Yo qué sé, porque le permite, pues eso, reducir la formación que requiere el obrero, pues que esto creo que lo discutimos en la anterior sesión, pues porque pues en una máquina, pues antes igual tenéis que poner todo tu ser, por decirlo de alguna manera, pues para producir un zapato, y ahora pues igual lo haces accionando una máquina así y otra así. O sea, esa es la diferencia, digamos, sustancial, pero no el modo de producción capitalista, o sea, es más adecuado en ese sentido, pues eso, en la producción de la maquinaria, cuando se introduce la maquinaria, pero bueno, o sea, puede haber modo de producción capitalista, puede haber capitalismo, aunque no sea igual preponderante cuando, digamos, se despliega del todo, o sea, es cuando se despliega como un sistema universal y que universaliza, en ese sentido, anteriores modos de producción, o modos de producción, no sé si llamarlo modo de producción o técnicas de producción, más que igual modos. Una cosa es hablar del modo de producción en sentido amplio y otra del modo de producción en sentido estricto. Si hablamos del modo de producción en sentido amplio, hay que incluir las relaciones sociales. Y en ese sentido, pues obviamente pues, es así. El capitalismo empieza cuando empieza la producción de plusvalía. Cuando se organiza el trabajo, no para la obtención de productos útiles, valores de uso, sino para obtener valores de cambio. Cuando se organiza el trabajo para obtener valores de cambio, para obtener los productos del trabajo no tanto por su valor de uso como por su valor de cambio. Lo que ocurre es que inicialmente la base técnica sobre la que empieza a funcionar el modo de producción capitalista, es decir, el modo de producción, en la forma en que se produce, la base técnica, es la del antiguo régimen, es la del antiguo modo de producción, que son los instrumentos que utilizaban los artesanos en los gremios. Solamente cuando se desarrolla el maquinismo, la base técnica es conforme al modo de producción. Se completa la coherencia técnica con el modo de producción social. El debate que se produce, por ejemplo, entre los historiadores británicos, de la historiografía marxista británica, con intervención de Sweezy y demás, el famoso debate sobre la transición del feudalismo al capitalismo, entre Dobb y Sweezy, entre otras cosas incluye esto. Es decir, hay quienes afirman, y creo que correctamente, que aunque la base técnica no se haya desarrollado como una base capitalista, maquinaria, todavía se utilice la base técnica del modo de producción feudal, herramientas, ya hay capitalismo. Porque una parte del trabajo se organiza no en función de la utilidad que genera ese trabajo, sino en función del valor de cambio que es capaz de producir. Lo que pasa es que es una fase inicial de transición, y que cuando Marx le llama modo de producción, yo creo que se refiere al modo de producción estricto, es decir, a la forma en que produce, a la forma en que se realiza la producción, con los instrumentos heredados del modo de producción feudal. ¿Está? ¿Tiene sentido? O sea, que decir, por ejemplo, que claro, no sé hasta qué útil es un ejemplo un poco útil, pero, o sea, por ejemplo, lo que ocurre también en la transición que se puede llamar del esclavismo en el Imperio Romano al feudalismo, o sea, lo que ocurre también es algo similar. O sea, lo que acaban siendo, digamos, los siervos de la gleba, que están atados, pues, en un principio a la tierra, en un primer instante son esclavos que no están atados a la tierra, sino a un propietario, digamos, individual, o bueno,
a una familia, en ese caso, aunque bueno, ya igual justo en los últimos años del Imperio Romano el tema de la gens no se pilotaba mucho, pero bueno, ese es otro tema aparte. O sea, lo que quiero decir es que lo que acaba ocurriendo es pues que ahí, digamos, se empieza a desarrollar el feudalismo en base sobre una base que es, pues, en ese sentido, que puede ser, de cierto modo, análogamente contraria. O sea, se pasa de un sistema en el que pues, el modo de producción está dado en el sentido de que las herramientas de producción son los esclavos que están atados no a una tierra, sino a un señor, que encima están concentrados, que muchas veces se dedican a producción de cosas no útiles en el sentido de bienes de primera necesidad, sino pues a cultivos vinícolas y demás, pues a medida que se van, en este caso, que estoy curioso, que esto creo que lo mencionamos de una vez, en este caso no desarrollando las fuerzas productivas, sino degradándose, lo que pasa es que hay un cambio en el modo de producción, en el que, pues eso, poco a poco, aunque de jure, pues por ejemplo, yo que sé, sean esclavos los que son, pues igual los que están centrados en esto, pues a lo mejor, digamos, el esclavo que estaba en cargo de la producción, pues acaba pues, convirtiéndose en terrateniente, o se acaban poniendo pues de pequeños propietarios de la tierra. O sea, sí, ahí siempre hay, no sé, creo que me estoy guiando y creo que encima es un ejemplo que no se entiende muy bien. O sea que da igual. T, que no sé quién es T, dice, entiendo que en ese periodo donde aún no se ha revolucionado la base técnica es lo que se denomina subsunción formal. Sí, entiendes bien, o sea, a ver. O sea, subsunción formal es, o sea, estrictamente hablando, es un poco el análogo del contemporáneo de la plusvalía absoluta, porque es que se encuentra ese modo de producción, no ha dominado esa base técnica, no la adecuado correctamente, entonces lo único que puede hacer es explotar al obrero durante más horas. Es decir, se pone formalmente, pues que es lo que ha hecho Joaquín, eso que es cuando se organiza la sociedad, a producir valores bajo una base técnica. Pero bueno, o sea, insisto, yo creo que me parece que es importante que el hecho de que, o sea, no está estricta, o sea, sí está relacionado, pero no está, o sea, no es un sí, solo sí, o sea, en términos de lógica formal. O sea, no requieres del maquinismo, en mi opinión, que esto, insisto también, como bien ha dicho Joaquín, está debate, para que haya capitalismo. Pero sí, o sea, más o menos, o sea, respondiendo cortamente a tu pregunta, sí. Y Enrique ha vuelto a levantar la mano, así que... Enrique, no se te escucha. Sí, yo entiendo el asunto de la subsunción. En el caso en que un modo de producción anterior o, digamos, primitivo, por ejemplo, como la producción agrícola en América Latina, en países atrasados, sigue prevaleciendo esa forma, esas técnicas de producción. Por ejemplo, aquí en México, en Oaxaca, se siembra todavía con una vara de madera, y es una forma muy tradicional de sembrar, pero está subsumida en el capitalismo. O sea, ya el capitalismo está ahí, a pesar de que no le ha dado al traste con esas formas ancestrales anteriores. Así he querido entender la subsunción. Puedo estar equivocado, desde luego. Vale, muchas gracias, Enrique. En mi opinión, no estás equivocado, o sea que está muy bien explicado. Así que, pues, no sé, más comentarios, preguntas. Voluntarios para presentar la sesión que viene. Ya está. Ya está pagado. ¿Quién está? ¿Quién? Yo. Ella. Ah, Ya está. Oh, ya lo tienes hasta listo. ¿A que No. sí? No me quieres preguntar. Parece que va a hacer como un repaso, ¿no? No me acuerdo. Sí, habla de la manufactura moderna, de la revolución por la gran industria, sí, un poco más o menos. Sí. Pero bueno, la legislación será un poco más
Ah, Sí. vale, sí, ya me acuerdo. Ya terminamos el Sí, es Sí, terminado. con esto terminamos, sí. Y luego la sesión de reloj. Esta es la que era 80. No, No, 96. No, esa es en el capítulo 7, creo que eso por ahí. Sí, 56. Son varios apartados, ¿no? 40. Sí, sí. Y es acabar, o sea, Es es acabar. acabar, es desde aquí hasta el final del todo. Por letra y número, sí. Sí. Desde el 8 hasta acabar. Creo que eso está mal contado, ¿eh? Porque pone de la Y 500. son 53 páginas, ¿eh? 58. No sé cuántos exactamente, pero sí puede ser. O sea, son bastantes páginas. Son 56 según este. Ya, pero creo que está mal. Sí, sí. Sí, a ver, según. No, son. Acaba en la 610, creo. Son Entonces 50. 49. Ah, no. 50, creo. No, ¿Dónde acaba? 50 páginas justas son. ¿No? 13 más. No, 53. 54. Ah, bueno, en mi libro son 50 páginas. Pero puede ser que eso sea por tema de notas y así. Y aquí está, acaba en la 13, sí. O sea, la nueva edición es de la 59 a la 89. La Sí, vieja 53. puede ser. Vamos, sí, pero que es acabar la sección. O sea, para que no nos liemos, desde aquí hasta el final. Luego la sección Bueno, de repaso. Y recordar que cambia la hora, ¿no? Sí, lo dije antes, pero sí, ahora que lo dices otra vez, vuelvo a recordar eso, que el 30 cambia la hora, así que los que no seáis de España, o bueno, no seáis o no estéis, en cualquier caso, pues mirar el miércoles que viene en qué hora vuestra coincide las 7 de aquí, básicamente. Así que, pues, si nadie tiene nada más que comentar, 5 segundillos, pues muy bien. Muy bien, pues todo muy bien. Pues hasta la semana que viene y pues ya estamos. Agur. Agur. Eskerrik asko. Adiós. Adiós. Provecho.